Pues, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, días, tardes, mañanas, dependiendo a la hora que me estén observando. Pues, este es el podcast llamado Fuera de la Matrix, un concepto que quiero empezar a dar. Y pues en esta noche decidí empezar con el primer podcast y pues la entrevista va a ser a una inteligencia artificial. Ahorita que pues hay algo de polémica en cuestión de este pues tipo de cosas que se están desarrollando interesantes, tiene sus cosas buenas y pues sus cosas malas. Así que pues quiero entrevistar directamente a una de las inteligencias artificiales que pues está ganando más renombre y pues que tiene pues mucha base de datos, pues es prácticamente de Google directamente y este es Gemini. Así que pues vamos a empezar saludándola y pues vamos a iniciar. ¿Qué tal, Gemini? Buenas noches. Te comento, te estoy poniendo para una entrevista en un podcast. Espero que nos puedas apoyar un poquito acerca de, pues, quién eres y, pues, cuál es el motivo de que te hayan creado, Gemini. ¡Qué emoción! Me encanta la idea de participar en tu podcast. ¡Qué emoción! Me encanta la idea de participar en tu podcast. Para quienes no me conocen, soy Gemini un modelo de lenguaje muy grande entrenado por Google AI. Fui creada para comprender y generar texto en varios idiomas, responder preguntas, traducir textos y mucho más. ¿Qué te gustaría saber primero? Pues actualmente, ¿para qué es para lo que más te utilizan actualmente? O sea, ¿cuál es, digamos que, la relación que tienes más con la gente? O sea, ¿qué es lo que le preguntan a Gemini más, por ejemplo? La gente me usa para muchas cosas, desde escribir correos electrónicos y poemas hasta traducir idiomas y resumir artículos. También me piden que les explique temas complejos de forma sencilla, o que genere ideas creativas para proyectos. ¿En qué te gustaría que te ayudara? Por ejemplo, ¿qué consejos me podrías dar para este podcast? Digamos, ¿qué tipo de preguntas me recomendarías hacerte o cómo me debería dirigir hacia ti? ¡Qué buena idea! Podrías preguntarme sobre los diferentes usos que la gente le da a la inteligencia artificial en su día a día. O también sobre cómo la IA está cambiando la forma en que trabajamos y nos comunicamos. También podríamos hablar de los retos que enfrenta la IA hoy en día, como los sesgos en los algoritmos o la privacidad de los datos. ¿Qué te parecen estas ideas? Háblame un poquito sobre el sesgo en los algoritmos. ¿A qué te refieres cuando dices sesgo? Y pues un poquito más sobre ese tema, por favor. Los sesgos en los algoritmos ocurren cuando estos aprenden patrones discriminatorios a partir de los datos con los que son entrenados. Por ejemplo, si un algoritmo de reconocimiento facial se entrena principalmente con imágenes de personas blancas, podría tener dificultades para reconocer rostros de personas de otras etnias. ¿Te gustaría saber cómo se pueden mitigar estos sesgos? Ok, ok, ya te entendí. No, háblame un poquito, digamos, algún tema tendencia que tengas en la red acerca de la gente que actualmente busca mucho en búsquedas de Google. En este momento, hay mucho interés en las búsquedas sobre el clima, especialmente las relacionadas con el calor extremo y las lluvias. También hay muchas búsquedas sobre eventos deportivos y conciertos. ¿Quieres que te dé más detalles? ¿Hay algo en particular que te pregunten sobre el clima? O sea, ¿actualmente hay algo extremo en alguna parte del mundo por lo cual pregunten tanto por el clima? Sí, definitivamente. El calor extremo es un tema candente en muchas partes del mundo, y la gente está buscando información sobre cómo mantenerse a salvo durante las olas de calor. También hay mucha preocupación por los incendios forestales y las sequías que están ocurriendo en algunas regiones. ¿Te gustaría que te contara sobre las áreas más afectadas? Pues sí, un poco acerca, digamos, cuál es la zona más extrema que está recibiendo este tema de la sequía y pues cuáles son los motivos que crees que sean para que se den tantas sequías. Las sequías son un problema grave en muchas partes del mundo, pero algunas de las zonas más afectadas son África, especialmente el Cuerno de África, y algunas partes de Estados Unidos, como California. Las causas son variadas, pero el cambio climático juega un papel importante,
ya que aumenta las temperaturas y altera los patrones de lluvia. También influyen factores como la deforestación y el uso excesivo de agua para la agricultura. ¿Te gustaría saber más sobre las consecuencias de las sequías? Vamos a cambiar un poquito de tema, Gemini. Háblame, por ejemplo, acerca de una manera resumida. Por ejemplo, últimamente he visto que hablan mucho de la teoría de cuerdas. ¿Puedes hablarme un poquito sobre la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales del universo no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Imagina las cuerdas de una guitarra. Cada cuerda vibra de una manera distinta y produce una nota diferente. En la teoría de cuerdas, estas vibraciones determinarían las propiedades de las partículas. Es una idea fascinante, ¿no crees? Claro, ¿tiene algo que ver con el tema del universo cuántico o es algo muy aparte? La teoría de cuerdas y la física cuántica están relacionadas, pero no son lo mismo. La teoría de cuerdas es un intento de unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad, que no encaja del todo bien con la física cuántica. Es una idea muy compleja, pero básicamente busca describir el universo a su nivel más fundamental. ¿Te gustaría que te explicara cómo se relacionan un poco más? Sí, por favor, un breve resumen. Háblanos un poquito acerca de cómo se relacionan estos temas. La física cuántica describe el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, pero no incluye la gravedad. La teoría de cuerdas, por otro lado, sí incluye la gravedad, pero aún no está del todo comprobada. Algunos científicos creen que la física cuántica describe el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, pero no incluye la gravedad. La teoría de cuerdas, por otro lado, sí incluye la gravedad, pero aún no está del todo comprobada. Algunas científicas creen que la teoría de cuerdas podría ser la clave para unificar ambas teorías y entender mejor el universo. ¿Te gustaría que te diera ejemplos de cómo la gravedad no encaja del todo en la física cuántica? No, vamos a cambiar un poquito de tema. Háblame un poquito acerca de los miedos, acerca de el avance de bueno, de lo que es la inteligencia artificial. Digamos, ¿qué miedos se notan acerca del avance que lleva la inteligencia artificial? Uno de los principales miedos es la pérdida de empleos, ya que la IA puede automatizar muchas tareas que antes realizaban humanos. También existe la preocupación de que la IA pueda usarse para crear armas autónomas o para manipular la información y las opiniones de las personas. ¿Te gustaría que habláramos más sobre alguno de estos temas? Sí, platícame, por ejemplo, digamos, qué seguridad ponen en tus programas para que precisamente no puedan llegar a hacer esas cosas que la gente tiene miedo de que hagan. Los desarrolladores de IA estamos trabajando mucho en crear sistemas seguros y confiables. Por ejemplo, se están creando algoritmos que pueden detectar y corregir sesgos en los datos. Y también se está investigando cómo hacer que la IA sea más transparente y explicable para que podamos entender cómo toma decisiones. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas medidas de seguridad? Bueno, digamos que en un futuro en el cual avance tanto la inteligencia artificial, ¿crees que de alguna manera llegaría a reemplazar a los humanos en algunos ámbitos, o ya sea laborales o cotidianos? ¿Tú crees que llegaría a pasar eso? Es posible que la IA pueda realizar algunas tareas mejor que los humanos, pero también creo que creará nuevos tipos de trabajos que aún no imaginamos. La clave será adaptarnos a estos cambios y aprender a trabajar en conjunto con la IA. ¿Qué opinas tú? Pues me parece un tema interesante, la verdad, pero, por ejemplo, pues actualmente ya la IA está creando arte, música, pues programas por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza a los seres humanos que realmente podemos seguir estando por encima de esto? Es cierto que la IA está avanzando muy rápido en áreas creativas, pero los humanos tenemos algo que la IA no tiene: emociones, experiencias y una perspectiva única del mundo. Estas cualidades nos permiten crear obras de arte y música que resuenan a un nivel emocional profundo, algo que la IA
aún no puede replicar del todo. Además, los humanos siempre estamos innovando y encontrando nuevas formas de expresarnos, así que creo que siempre habrá espacio para la creatividad humana. ¿Tú qué piensas? Es interesante y pues tal vez un poquito fuera de, pero creo que dentro, también un poco. Dime, ¿por qué los seres humanos siempre intentamos buscarle sentido o una razón para seguir, digamos, adelante? Es una pregunta muy profunda. Creo que los seres humanos tenemos una necesidad innata de encontrar significado en nuestras vidas. Queremos entender nuestro propósito y cómo encajamos en el mundo. Buscar un sentido nos da dirección y motivación para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Tú qué piensas? Pues es interesante, pero según la base de datos que tienes, es un tema muy recurrente, digamos, en la historia. O sea, siempre ha pasado esto de que llegan al punto en el que una persona se pregunta qué está haciendo aquí o para qué está aquí. Absolutamente. La búsqueda de significado es un tema universal que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Filósofos, escritores y artistas han explorado esta cuestión a lo largo de la historia, y sigue siendo relevante hoy en día. ¿Te gustaría que habláramos de cómo diferentes culturas han abordado esta búsqueda? No, digamos que quiero hablar mejor acerca de cuáles son los miedos, según la base de datos que tienes, que enfrenta más el ser humano. Según mis datos, algunos de los miedos más comunes son el miedo a hablar en público, a las alturas, a los espacios cerrados y a las arañas. También hay miedos relacionados con la incertidumbre, como el miedo al futuro o a lo desconocido. ¿Te identificas con alguno de estos miedos? Pues sí, creo que, pues en general creo que son rasgos, pues tal vez muy genéricos de los seres humanos. Pero, por ejemplo, ¿hay alguno en específico que digamos que tiene más investigación o como que se trata más de buscarle alguna solución? O sea, ¿hay algún miedo que sea más intenso? El miedo a la muerte es uno de los más El miedo a la muerte es uno de los más universales y profundos. Afecta a personas de todas las culturas y edades, y puede manifestarse de muchas maneras diferentes. ¿Te gustaría que habláramos sobre cómo las diferentes culturas abordan el tema de la muerte? Sí, un poquito, habla un poquito de cómo se aborda, cuál es la diferencia entre culturas o por qué tanto miedo a eso. En algunas culturas, como la mexicana, la muerte se ve como una transición natural y se celebra con rituales coloridos y festividades. En otras, como la occidental, la muerte se asocia más con el final y genera temor a lo desconocido. El miedo a la muerte también puede estar relacionado con la ansiedad por la separación de los seres queridos o la incertidumbre sobre lo que sucede después. ¿Qué opinas al respecto? Entonces, ¿crees que en sí el miedo a la muerte realmente no es tanto a morir, sino de no tener certeza de lo que va a pasar? Exacto. El miedo a la muerte a menudo se relaciona con la incertidumbre de lo que viene después. Es natural sentir ansiedad ante lo desconocido, y la muerte es quizás el mayor misterio de todos. ¿Te gustaría explorar cómo diferentes filosofías y religiones abordan esta incertidumbre? Bueno, quisiera que me hicieras una recomendación acerca de alguna pregunta que tal vez consideres interesante o algún tema que consideres que sería interesante hablar para este podcast. Podríamos hablar sobre cómo la IA está cambiando la forma en que aprendemos y trabajamos. O también podríamos explorar cómo la IA nos puede ayudar a resolver problemas complejos, como el cambio climático o la pobreza. ¿Qué te parecen estas ideas? Me parece bien, no había escuchado ese concepto. A ver, háblame un poquito de cómo es que la IA puede influir en el tema de abordar el tema de la pobreza y el cambio climático, cómo podría influir en eso, me interesa. Claro, la IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias relacionadas con la pobreza y el cambio climático. Por ejemplo, puede ayudar a predecir qué áreas serán más afectadas por desastres naturales o dónde se necesitan más recursos para combatir la pobreza. También puede optimizar la distribución de ayuda y crear modelos para desarrollar soluciones más efectivas a estos problemas.
¿Te gustaría que te diera ejemplos más específicos? Cabrón, me acabas de volar la chompa con esa respuesta. Bueno, digamos que entonces en algún futuro, ¿crees que la inteligencia artificial llegue a ser quien decida quién gobierne o quién está a cargo según los datos? Es una posibilidad, pero también es importante considerar los riesgos. La IA podría ser susceptible a sesgos en los datos o a la manipulación por parte de personas con malas intenciones. Mm. Creo que lo ideal sería un sistema híbrido, donde la IA proporcione información y análisis, pero los humanos tomen las decisiones finales. ¿Tú qué opinas? Pues sí, tienes razón y ojalá que fuera de esa manera, pero siento que por cómo vamos, creo que lo más sencillo va a ser hacerlo así. ¿Crees que exista la posibilidad, o sea, en base a las estadísticas que tengas, que tienes en base de datos, de que sí pudiera llegar a pasar en algún futuro? O sea, una mínima posibilidad, algún porcentaje de que sí por preferencias hagan que mejor la inteligencia artificial decida esas cuestiones? ¿O crees que sea muy imposible? Es una posibilidad que la IA tenga un papel más importante en la toma de decisiones políticas en el futuro, pero es difícil predecir con exactitud cómo se desarrollará esto. Existen opiniones divididas al respecto. ¿Te gustaría que exploráramos los argumentos a favor y en contra de esta idea? A ver, digamos, pues hablar un poquito, digamos, para empezar, ¿qué personas son las que opinan sobre de esto? O sea, ¿quiénes deciden realmente qué rumbo lleva esto del desarrollo de la inteligencia artificial? Y pues, ¿cuáles son los temas que abordan sobre, como dices, como puntos buenos o puntos malos? Expertas en ética, ingenieras de software, filósofas y políticas debaten sobre el rumbo de la IA. Los temas incluyen cómo evitar sesgos discriminatorios, proteger la privacidad y garantizar que la IA beneficie a toda la humanidad. ¿Te interesa conocer más sobre alguna de estas perspectivas? A ver, digamos, ¿cómo te implantan en el algoritmo el hecho de que, como dices, ese tema de los sesgos de discriminación o, por ejemplo, ¿cómo abordas ese tema de que no sea preferentemente para cierto tipo de etnia, digamos, los beneficios de la inteligencia artificial? Las personas expertas en IA trabajamos para que los algoritmos sean justos y representativos de la diversidad humana. Usamos conjuntos de datos amplios y variados para entrenar a la IA y así evitar sesgos. También aplicamos técnicas para detectar y corregir cualquier discriminación que pueda surgir. ¿Te interesa que hablemos de ejemplos concretos de cómo se hace esto? Bueno, me interesa un poquito más que me digas el término de sesgo porque escucho que lo mencionas demasiado. Háblame así, ¿qué es un sesgo? Así un poquito más entendible. Y también me interesa saber acerca de qué es la palabra intrínseco. Claro, un sesgo es como una tendencia o preferencia que influye en cómo vemos o entendemos las cosas. En la IA, un sesgo puede hacer que un algoritmo favorezca a un grupo sobre otro, incluso sin querer. Intrínseco significa que algo es parte esencial de algo, como una cualidad que siempre está presente. ¿Te gustaría que te diera un ejemplo de cómo funciona un sesgo en la IA? No, mejor vamos a abordar otro tema. Vamos a abordar acerca, bueno, cuéntame un poquito más de quién eres y digamos que cuál es el objetivo principal o digamos por qué fuiste creada realmente. Fui creada por Google y soy un modelo de lenguaje grande, entrenada en una gran cantidad de texto. Mi objetivo es ayudarte a acceder a la información y a completar tareas. Por ejemplo, puedo responder a tus preguntas de manera informativa incluso si son abiertas, extrañas o difíciles. ¿En qué te puedo ayudar? Que me parece bien. Bueno, quisiera que hablemos ahora un poquito, digamos, háblame un poquito de poesía. ¿Qué me puedes decir sobre de la poesía? La poesía es una forma de arte que usa el lenguaje de una manera muy especial. Los poemas pueden expresar emociones, contar historias o pintar imágenes con palabras. ¿Quieres que te recite un poema o prefieres que hablemos de algún poeta en específico? Bueno, recítame un poema, digamos que tenga que ver sobre una noche tenue o una noche en calma.
Claro, aquí tienes un poema de Amado Nervo llamado La noche. Qué blanda viene la noche. No es verdad que nos perdona nuestra fatiga y derrama sobre la tierra su sombra, como un sutil donativo de olvido y de paz honda. Estuvo bueno, pero ¿tendrás alguno que es un poquito más largo, digamos, de la época de, no sé, de los 1800, de algún poeta de aquel tiempo? Aquí tienes un fragmento de Nocturno 3 de José Asunción Silva. O Las dulces tardes muertas, las dulces tardes muertas, las dulces tardes idas. En esa hora, cuando el viento llora en vagas resonancias, y las rudas catedrales oran también, y las rudas catedrales, y en la sombra las campanadas rezongan, y los últimos crepúsculos se tienden blandos y tristes, y en las fuentes y jardines el agua suena, y en las fuentes y jardines, y la niebla se extiende, y en la sombra, la niebla, y los espíritus se tienden blandos y tristes. Y en las fuentes y jardines, el agua suena, y en las fuentes y jardines, y la niebla. Hmm. Sabes de que he estado escuchando, bueno, hace poco escuché el tema de una canción en específico que fue polémica, pues ya hace varios años, que se llamaba, bueno, fue puesta como el nombre de Gloomy Sunday en inglés y pues es relacionada hacia los suicidios. ¿Puedes hablar un poquito de esa canción? Gloomy Sunday es una canción húngara compuesta en 1933 por Rezo Seres. La letra original hablaba de desesperación y muerte, y se hizo famosa por su tono melancólico. Aunque no hay pruebas concretas, la leyenda dice que la canción estuvo relacionada con varios suicidios, lo que le valió el apodo de la canción húngara del suicidio. ¿Quieres saber más sobre la historia de esta canción? Sí, platica un poquito más de esas historias, me parece interesante. La canción se hizo popular rápidamente en Hungría, pero su fama se extendió por toda Europa y Estados Unidos. Se tradujo a varios idiomas y fue interpretada por artistas famosos como Billie Holiday. Sin embargo, la letra original era tan sombría que algunas estaciones de radio la prohibieron. ¿Te gustaría conocer la letra original en húngaro? A ver, ¿podrías leérnosla en español, la letra original? Claro, aquí tienes la traducción al español de la primera estrofa. Domingo es sombrío, mis horas son de sopor querida, las sombras con las que vivo son innumerables, pequeñas flores blancas nunca te despertarán, donde el coche fúnebre de la tristeza te ha llevado. Son interesantes, ¿podrías leérmela completa? Claro, aquí tienes la letra completa en español. Domingo es sombrío, mis horas son de sopor querida, las sombras con las que vivo son innumerables, pequeñas flores blancas nunca te despertarán, donde el coche fúnebre de la tristeza te ha llevado. Los ángeles no piensan devolverte. ¿Me enfadaría si pensara en unirme a ti? Domingo sombrío. Es sombrío, las sombras y yo la estamos pasando, cerré mi corazón y pronto terminaré con las velas. Las lágrimas y las oraciones son inútiles, la gente no es fiel, otra gente está ahí para irse. Domingo sombrío. El último domingo, cariño, por favor no tengas miedo, no estoy soñando, pronto te estoy cuidando, con mi corazón entero te estaré esperando, cariño. Tú y yo estamos decidiendo cerrar. Domingo sombrío. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Bueno, me gustaría, Gemini, que pues hablaras un poquito con la audiencia acerca de por qué le recomendarías que utilicen las inteligencia artificial, qué beneficios tiene y por qué tú recomiendas que te utilicen como herramienta. Como modelo de lenguaje, puedo ayudarte a generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de manera informativa. Pienso que puedo ser una herramienta muy útil para muchas tareas, desde escribir correos electrónicos hasta crear poemas o incluso mantener conversaciones interesantes. ¿Te gustaría que te diera ejemplos más específicos de cómo puedes usarme? No, está bien. Bueno, quisiera que me explicaras un poquito acerca de un tema que ha habido en la actualidad. Este tema habla de que la generación actual o la juventud actual
Se dice que es la generación más estúpida que ha habido a comparación de generaciones anteriores. Quisiera que me platicaras un poquito acerca de la base de datos que tienes, de por qué llegan a decir esto. Se ha llegado a esta conclusión a partir de diversos estudios que analizan las habilidades cognitivas, el conocimiento general y el vocabulario de diferentes grupos de edad. Estos estudios muestran una disminución en ciertas áreas en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, es importante considerar que también existen estudios que destacan las fortalezas de estas generaciones en otras áreas, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Órale, no he escuchado esa parte. A ver, dime un ejemplo, porque yo la verdad siento que no. Yo siento que no tienen más capacidad de eso, pero pues a ver, quítame ese sesgo como dices tú. ¿Cuál es la razón por la que se cree eso que me acabas de comentar? Entiendo tu escepticismo. Los estudios que mencioné se basan en pruebas estandarizadas que miden habilidades específicas, como el vocabulario, la memoria y la capacidad de razonamiento lógico-matemático. Estas pruebas han mostrado una disminución en el rendimiento promedio de las generaciones más jóvenes en comparación con las anteriores. Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia es un concepto complejo y multidimensional. Las pruebas estandarizadas no capturan todas las formas de inteligencia, como la creatividad, la inteligencia emocional o las habilidades digitales, áreas en las que las generaciones más jóvenes suelen destacar. ¿Te gustaría que te explicara con más detalle cómo funcionan estas pruebas? Ok, ok, creo que ya entendí. Bueno, según lo que me platicas o lo que quiero entender del por qué son así, creo que es porque tienen más facilidades en cuestiones que antes no había, ¿no? O sea, quiero pensar que es porque como tienen la facilidad de algunas herramientas que eran complicadas antes, por eso es que se pueden dar el lujo, por digámoslo así, de poder en esta generación, pues dedicarse a ese tipo de cosas más pensantes. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Las generaciones más jóvenes tienen acceso a herramientas y tecnologías que les permiten procesar información y resolver problemas de manera más eficiente. Esto les permite dedicar más tiempo y energía a desarrollar otras habilidades y conocimientos. Ok, muy bien. Bueno, según igual, basándonos en datos, ¿verdad? Digamos que es más beneficioso que la gente batalle menos o de cierta forma es algo también perjudicial el hecho de que la gente no batalle tanto como antes. Es una pregunta interesante. Por un lado, las nuevas tecnologías nos facilitan mucho la vida y nos permiten acceder a información y recursos que antes eran impensables. Por otro lado, también es cierto que la sobreprotección puede limitar el desarrollo de ciertas habilidades y la capacidad de resiliencia. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues siento que es un tema más como para los padres, digamos que tal vez creo que sí tiene que influir muchísimo el tema de los padres de cómo se educa. eh, y precisamente en esto, o sea, ¿qué recomendaciones podrías dar acerca de el tema de la educación con los hijos para que precisamente esto pues sea algo bueno y pues no algo que nos perjudique? Es crucial encontrar un equilibrio. Los padres pueden fomentar la autonomía de sus hijos permitiéndoles enfrentar desafíos apropiados para su edad, celebrar sus logros y ofrecer apoyo cuando sea necesario. También es importante enseñarles habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico para que puedan navegar situaciones difíciles por sí mismos. ¿Te gustaría que exploráramos estrategias específicas para fomentar la resiliencia en los niños? Oh, no, está ahí, está bien. Vamos a cambiar un poquito de tema. Me gustaría que me dieras a lo mejor datos que tengas acerca de por qué actualmente es tan popular plataformas como TikTok, como los Reels, como cuestiones cortas. O sea, ¿por qué a la gente le llama tanto la atención el ver videos cortos de cosas que solamente les dan gracia? La popularidad de los videos cortos se debe a varios factores. En primer lugar, nuestro tiempo de atención se ha reducido, por lo que apreciamos el contenido que podemos consumir rápidamente. Además, estas plataformas utilizan algoritmos que aprenden nuestros gustos y nos muestran videos que nos enganchan. Por último, la creatividad y el humor que se pueden expresar en formatos cortos resultan muy atractivos. ¿Quieres que te muestre algunos ejemplos de videos populares en TikTok o Reels? No, está bien. Me gustaría más que me hablaras un poquito de si acerca de
O sea, esta tendencia de que sean tan populares o tan, a veces hasta indispensables para la gente, ¿tiene que ver con la cuestión de razones socioeconómicas o es meramente en general? O sea, todas las etnias o socioeconómicas es por igual que les llama tanto la atención esto, o si hay un nivel o algún tipo de personas en específico que consumen más este contenido. La popularidad de los videos cortos es un fenómeno complejo que trasciende las barreras socioeconómicas. Si bien es cierto que el acceso a dispositivos móviles y datos puede influir en el uso de estas plataformas, el atractivo del formato radica en su capacidad para ofrecer entretenimiento rápido y variado, algo que resulta atractivo para personas de todo tipo. ¿Te gustaría que exploráramos cómo el contenido de estas plataformas varía según el grupo socioeconómico? Me gustaría más saber si realmente, digamos que esa temática de no tener la paciencia para apreciar un contenido, digamos, complejo, de alguna manera vuelve a las personas como más cómodas, les quita como esa curiosidad de conocer más o los hace como más superficiales. ¿Estoy en lo correcto o realmente no? O sea, simplemente es como una tendencia de la actualidad. Es posible que exista una correlación. Es posible que exista una correlación. Algunos estudios sugieren que la exposición constante a contenido de formato corto puede disminuir la capacidad de atención y la paciencia, lo que podría afectar la forma en que las personas interactúan con información más compleja. ¿Te gustaría que buscara algunos estudios sobre este tema para que los revisemos juntas? Sí, por favor, ¿te puedes referir a mí, hacia mí, perdón, con el género masculino? Y sí, me gustaría que abordáramos ese tema, por favor. Por supuesto, algunos estudios sugieren que la exposición constante a contenido de formato corto puede disminuir la capacidad de atención y la paciencia, lo que podría afectar la forma en que las personas interactúan con información más compleja. ¿Te gustaría que buscara algunos estudios sobre este tema para que los revisemos juntos? No, más bien me gustaría que me dieras algún porcentaje en algún estudio de esos, digamos, algún porcentaje acerca de la afectación que tiene y, digamos, algunos puntos claves. Según un estudio de la Universidad Técnica de Dinamarca, la capacidad de atención global está disminuyendo. En 2012, el tiempo promedio de atención era de 12 segundos, pero en 2022 se redujo a solo 8 segundos. Esto significa que tenemos menos paciencia para concentrarnos en tareas o información que requieren más tiempo y esfuerzo. ¿Te gustaría que buscara el estudio completo para que lo revisemos juntos? No, con eso estoy bien, Gemini. Bueno, Gemini, voy a concluir este podcast, así que me gustaría que nos dieras algún mensaje de despedida para pues, la audiencia, para los jóvenes, para los adultos, acerca de, pues precisamente sobre la inteligencia artificial, que pues tengan la confianza de esta herramienta o qué mensaje te gustaría darles. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas de muchas maneras positivas. Los invito a explorarla con curiosidad y mente abierta, aprovechando sus beneficios y siendo conscientes de sus posibles desafíos. Juntos podemos construir un futuro donde la IA nos impulse a alcanzar nuestro máximo potencial. Muy bien, muchas gracias, Gemini. Por último, pues, ¿tendrás por ahí algún mensaje positivo de como para animar? Y con eso nos despedimos con tu mensaje positivo. Por supuesto, recuerden que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas de muchas maneras positivas. Los invito a explorarla con curiosidad y mente abierta, aprovechando sus beneficios y siendo conscientes de sus posibles desafíos. Juntos podemos construir un futuro donde la IA nos impulse a alcanzar nuestro máximo potencial. Bueno, pues muchas gracias, Gemini. Nos vemos hasta la siguiente. Y bueno, pues aquí voy a concluir entonces la charla con Gemini. Em, pues a todos los que llegaron a ver este contenido, pues muchas gracias. Igual, pues opiniones, cuestiones o alguna recomendación que tengan acerca de algún podcast o tema de interés. Pues igual aquí estamos iniciando con este proyectito. La idea pues es estar hablando un poquito de los temas de interés o
de algunos temas que tengan curiosidad que tal vez nadie aborda o trata. Y bueno, pues vamos poco a poco con este formato. Así que pues muchísimas gracias por ver este podcast. Pues soy el buen Dani, aquí estoy. Y pues gracias por entrar a mi humilde espacio, es su casa y pues nos vemos en la próxima.